En esta parte presentaremos lo que es líneas y puntos notables asociadas a un triángulo. ¿Sí? Trataré de explicarles con detalle en esto. Como les comentaba, no iba a dar mucho tiempo, bueno, no, seguramente no va a dar mucho tiempo la explicación en clases en vivo, ¿ya? Así que traté de hacer acá con lujo de detalle todo lo que veremos en ese momento, ¿sí? Así que espero su atención, por favor. Primero comenzaremos con el primer segmento, que es el trazo más básico que se hace en todo triángulo, que es la cebiana. ¿Y qué cosa es una cebiana, no? Simplemente es un segmento que une un vértice con uno de los lados, con el lado opuesto asociado a este punto, ¿sí? Es simplemente un segmento que une un vértice con un punto del lado opuesto. Ejemplo, miren, ahí tenemos este triángulo. Y entonces yo voy a enfocarme en este vértice, en este de aquí. ¿Quién es su lado opuesto? Su lado opuesto es esto, ¿no? El que le está mirando. ¿Y qué cosa vendrían siendo estos dos de acá? Sus lados adyacentes, ¿sí? Todo vértice en un triángulo solamente tiene un lado opuesto, ¿sí? Que es esto. Y claro, en ese lado yo puedo encontrar muchos puntos. Por ejemplo, tengo este punto, ¿sí? Tengo este punto en ese lado. Entonces, una cebiana, por ejemplo, es eso. No se olviden, es un segmento que une el vértice con uno de los puntos del lado opuesto. Entonces, esto de color verde es una cebiana, ¿sí? En este caso se llama cebiana interior. ¿Por qué? Porque ese segmento está totalmente contenido en el triángulo. Pero así como hay cebiana interior, también podemos nosotros hacer una prolongación del lado opuesto, ubicar un punto fuera, y esto se le llama más bien cebiana exterior, ¿no? Listo. Claro, pero entenderemos que como tenemos, miren, acá tenemos el vértice, en un lado podemos ubicar infinitos puntos, ¿no? Del lado opuesto. Entonces, seguramente nosotros podemos encontrar infinitas cebianas. Miren, acá estamos ubicando cuatro puntos de este lado opuesto y con eso hemos trazado cuatro cebianas. O, por ejemplo, con este otro vértice. Acá tenemos otro punto del lado opuesto, ahí tenemos una cebiana, ahí tenemos otra y ahí tenemos otra, ¿no? O sea, inclusive hay infinitas más todavía, no solo ahí estoy ubicando tres. O con respecto al otro vértice también, ¿no? Puedo trazar esta cebiana o esta otra cebiana, ¿no? Entonces, podemos nosotros trazar infinidad de cebianas, ¿sí? Una infinidad de cebianas podemos trazar. Y eso asociado a cada vértice, ¿no? Pero ahora, claro, a nosotros nos interesa, chicos, tres tipos de cebianas que son muy importantes dentro de geometría. Son tres cebianas que son muy importantes en geometría. ¿Y cuáles son esas tres? Bueno, la primer cebiana que vamos a ver a continuación se llama mediana. ¿Qué cosa es una mediana? Simplemente es una cebiana, pero ¿qué condición cumple? No termina en cualquier lado. ¿Dónde termina? Dice en el punto medio del lado opuesto. ¿Sí? No se olviden que lo anterior decía que la cebiana terminaba en cualquier punto del lado opuesto, ¿no? Pero la mediana no es cualquiera. ¿Termina en dónde? Exactamente en el punto medio del lado opuesto. Miren, acá tenemos el triángulo. Este punto, denotémoslo como punto medio de este lado, ¿sí? Entonces, asociado a este vértice, trazamos esa cebiana, ¿no? Y esa cebiana recibe ahora el nombre de mediana, ¿sí? ¿Por qué? Porque parte del vértice y toca el punto medio del lado opuesto, ¿sí? Por eso se llama mediana, porque termina en el punto medio. Claro, nosotros podemos trazar tres medianas, ¿no? ¿Sí? Podemos trazar máximo tres medianas. Claro, de cada vértice, ¿no? En un vértice trazo una, del otro vértice trazo otra y del otro vértice trazo otra. Pero la pregunta es, ¿esas tres medianas en conjunto satisfacen algo importante? Y la respuesta es que sí. Y ese es uno de los resultados fundamentales en geometría. ¿Qué nos dice este primer teorema? Teorema. Las tres medianas de un triángulo se intersectan en un único punto, que el cual le llamaremos el baricentro. Interesante, ¿no? Porque no todo, chicos, no todo, no por ejemplo, tres rectas o tres segmentos, por ejemplo así, uno, dos. El tercero no necesariamente tiene que pasar por este de aquí, ¿no? Miren, porque acá dos segmentos, claro, se tocan en un punto, ¿no? Pero el tercero no necesariamente tiene que pasar también por aquí, ¿no? O sea, yo puedo hacerlo por aquí, por acá, yo qué sé. Pero sucede que para el caso de trabajar con un triángulo y trazar las tres medianas, las tres se intersectan en el mismo punto. Y es algo que no, no ocurre siempre y es algo que sí debería sorprendernos, ¿sí? Y bueno, a ese punto le llamaremos el baricentro. ¿Qué es el baricentro entonces?
es el punto de intersección de las tres medianas, ¿sí? Bueno, eso es un resultado interesante y bastante geometría, así que no lo vamos a demostrar. Y por último, ¿qué cosa más cumple este baricentro, no? Ya, acá vamos a tener, miren, de momento. Ahí está la primer mediana, ahí está la segunda mediana, y tenemos a la tercera mediana. Entonces, el teorema dice que estas tres se intersectan en el mismo punto, ¿no? Que el cual le llamaremos el baricentro. ¿Y qué más cumple, no? ¿Qué cumple este baricentro? Una propiedad muy importante también. El baricentro divide a cada mediana a razón de 2 a 1, como ustedes han estudiado en razones y proporciones, ¿no? Dividir un razón, perdón, en este caso el segmento en razón de 2 a 1. O sea, si acá mide K, entonces ¿cuánto mide esto? 2 veces K, ¿sí? Si esto mide K, entonces el otro mide 2 veces K. Y la pregunta es, ¿dónde va el K, el 2K, ¿no? Que también es bien importante saber dónde va eso. Y aquí estoy colocando como observación, ¿sí? ¿Quién va a ser el mayor, el segmento mayor? Es el que tenga por extremos al vértice y al baricentro. O sea, esto, ¿no? Miren, este que tiene 2K. Tiene como extremos al vértice, un vértice del triángulo, y al baricentro. Ese es el más largo, el que mide 2K. Mientras que el que mide K es el que tiene por extremos al punto medio y al baricentro, ¿sí? Entonces, importante diferenciar eso, porque a veces sí se pueden ustedes equivocar y colocarme acá 2K y K, y cosa que eso es erróneo, y hay que tener cuidado, ¿sí? Es un error bastante clásico y tienen que tener cuidado. Por ejemplo, aquí en esta mediana, ¿quién mide 2K? O 2L si quieren, 2L o acá es 2L. No se olviden que en este caso es del que parte del vértice hacia el baricentro, o sea, acá sería 2L y acá es L, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Siempre desde el vértice hacia el baricentro es el 2 veces algo, ¿ya? Y el otro es el más pequeño. Listo. Entonces ya con eso tenemos definida la noción de mediana y la intersección de las tres medianas que se ven en un único punto, ¿no? Y el cual llamamos el baricentro. Ahora, presentamos la siguiente línea notable, o la siguiente seviana también importante, que es la bisectriz. ¿Y qué cosa es una bisectriz? Nuevamente, es una seviana. ¿Pero qué propiedad cumple esta seviana? Divide un ángulo interior o exterior en dos ángulos de igual medida. Por ejemplo, acá tenemos ese triángulo. Entonces, esta mediana, perdón, esta seviana que estamos trazando, se llamará bisectriz si es que acá tenemos alfa y acá tenemos alfa. O sea, estamos dividiendo el ángulo en dos ángulos de igual medida, ¿ven? Y entonces esta seviana de color verde, ¿cómo se llamará? Bisectriz interior. Ah, entonces como hay así bisectriz interior, también tendremos la noción de bisectriz exterior. ¿Y qué cosa es una bisectriz exterior? Más bien, claro, es exactamente lo mismo, solamente que divide un ángulo exterior en dos partes iguales, ¿ya? O sea, acá si acá es beta, acá también es beta, ¿ya? Bueno, el nombre, ¿no? Bisectriz interior, si es que está dentro del triángulo, y exterior, si es que está afuera también, ¿no? Pero este más está relacionado con los ángulos interior y exterior del triángulo, ¿sí? Más que nada con eso. Ahora, una pregunta interesante sería, así como lo que respondimos para el caso de la mediana, ¿no? En un triángulo podemos nosotros trazar tres bisectrices interiores, ¿no? Claro, asociada a cada vértice. Pero la pregunta es, ¿las tres se intersectan también en un único punto o no necesariamente? Y la respuesta es que sí también, ¿sí? Teorema. Las tres bisectrices interiores en un triángulo se intersectan en un único punto, el cual le llamaremos el incentro. Miren acá. Trazo esta bisectriz interior, trazo esta otra y trazo esta otra. Y al punto de intersección de las tres le llamamos el incentro. ¿Sí? Interesante también, ¿no? Cómo es que se intersectan en un único punto. Ya les dije, cosa que no siempre ocurre, ¿ah? Pero acá está ocurriendo. ¿Y qué propiedad cumple el incentro? El incentro equidista de los tres lados del triángulo. Profe, ¿qué es equidista? Igual distancia, ¿sí? Igual distancia. Equidista de los tres lados del triángulo, o sea, los lados ya saben, son los de color morado. Equidista, o sea, está a la misma distancia de cada lado. Es decir, miren, esta distancia vale igual que esta y vale igual que esta. Los tres de color azulito miden exactamente lo mismo, ¿sí? Si esto es X el azul, todos son X, ¿sí? En ese sentido, equidista, ¿sí? Y algo interesante
Algo interesante es, miren, ¿no? Como acá enviamos mide X y esto es X y esto es X, y tenemos esos tres puntos de contacto con los tres lados, ustedes pueden trazar una circunferencia, que ahí la estamos colocando, ¿sí? Entonces, nosotros podemos trazar una circunferencia que pase por esos tres puntos de contacto con los lados, ¿sí? Es una propiedad bien interesante que cumplen, ¿no? El punto de intersección de las tres bisectrices que le estamos llamando incentro, por eso el nombre, ¿no? Es el centro de la circunferencia que se encuentra totalmente contenida en este triángulo, ¿sí? Es muy importante. En todo triángulo podemos hacer eso, ¿ah? Interesante, ¿ah? Con eso estamos viendo que en todo triángulo es posible trazar una circunferencia que esté totalmente contenida y teniendo contacto con los tres lados del triángulo, ¿ven? Interesante. Y está muy relacionada con qué cosa, con lo que estamos viendo que es la bisectriz, ¿sí? Muy importante eso. Pero bueno, este resultado es con bisectrices interiores. ¿Será que tenemos un resultado análogo para la parte de bisectrices exteriores? Y bueno, la respuesta es que sí. Teorema también. Las dos bisectrices exteriores y la tercera bisectriz interior de un triángulo se intersectan en un único punto, el cual llamaremos excentro. El anterior, incentro, porque estaba ese punto dentro del triángulo. Este punto estará fuera y por eso le llamaremos el excentro. ¿Sí? Miren, trazo acá esta bisectriz exterior, trazo esta otra bisectriz exterior y trazo una bisectriz interior. ¿Sí? Obviamente está asociada al ángulo con el cual no estamos trabajando en los otros dos, ¿no? Miren, ¿no? Nosotros ya hemos trabajado con estos dos vértices, así que trabajo con el tercero que no se está trabajando para nada, ¿sí? Y las tres se intersectan en este punto llamado el excentro, ¿no? ¿Y qué propiedad cumple, no? Equidista de un lado y de las prolongaciones de los otros dos lados, o sea, si acá mide algo, miren, la prolongación es de los dos lados y con este lado, y acá también, esos tres miden lo mismo, ¿sí? Así como el anterior, estos tres miden lo mismo, esas tres distancias. Hay algo que me olvidaba, no se olviden que las distancias siempre son formando 90 grados, ¿ah? Distancia de un punto a un segmento siempre es formando 90 grados, ¿no? Por eso es que acá estamos colocando esos 90 grados, igual que en el caso anterior, ¿sí? Igual también como en el caso anterior, también, ¿qué se puede trazar? Una circunferencia que pase por esos tres puntos de contacto, ¿sí? Una circunferencia fuera. Pero bueno, al menos en este caso no creo que no es tan útil. El anterior sí, ese es el más importante, ¿ya? Pero bueno, listo. Con eso tenemos para la parte de las bisectrices exteriores. Ahora podemos ver algunos resultados, ¿ah? Como es el teorema de las bisectrices interiores, el cual nos dice lo siguiente: si yo tengo un triángulo y trazo una bisectriz interior y otra bisectriz interior, una pregunta es, ¿cuánto mide este X, no? Seguramente va a depender de este ángulo de acá arriba, que le estamos llamando tita. Ustedes supongan, por ejemplo, que tita es conocido. Supongan que tita es conocido. Entonces, acá que pueden usar, por ejemplo, miren, teorema del pantalón, ¿no? Entonces, por el teorema ese del pantalón, a ver, por el teorema ese del pantalón, ¿qué se cumple? Recuerden que el teorema del pantalón decía, ¿no? La suma de los ángulos en las botas, o sea, alfa más beta, más el ángulo que se encuentra en la cintura del pantalón. ¿A qué es igual eso? A esta parte, ¿no? Que es X. Y por otro lado, por suma de ángulos internos aquí, miren, ¿no? En este triangulito, saben que alfa más beta más X, ¿cuánto es? 180. Además, este alfa más beta más X, ¿a qué es igual? 180. 180 grados. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar. Podemos despejar alfa más beta. Este alfa más beta acá es igual entonces 180 grados menos X, ¿no? Y listo. ¿Eso qué voy a hacer? Reemplazarlo aquí. Entonces, reemplazando en la igualdad que hemos obtenido gracias al teorema del pantalón, ¿cómo nos queda, no? Reemplazando. En lugar de escribir alfa más beta, simplemente copio 180 grados menos X más este tita. Eso es igual a X. El menos X pasa sumando. Nos queda 180 grados más tita igual a 2X.
Y el 2 pasa dividiendo, mitad de 180 90, mitad de tita y queda. Y entonces con eso tenemos el valor de x. Con eso hemos demostrado el teorema de las bisectrices interiores, ¿no? Que nos dice que x es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que se encuentra por acá, ¿no? Encima del pantalón, ¿no? O sea, vean, ¿no? La forma, ¿no? O sea, es una consecuencia inmediata del teorema del pantalón nada más, chicos, ¿ya? El teorema de las bisectrices interiores es una consecuencia del teorema del pantalón. O sea, como tal, quizás no es tan importante que se sepan el teorema, pero como se darán cuenta, el pantalón sí, ¿no? Sí, es importante que lo conozcan. Pero si se acuerdan el teorema de las bisectrices interiores, pues mejor todavía, ¿ya? Ya saben, ¿no? Nos ahorra tiempo. Bueno, también tenemos este teorema de las bisectrices exteriores, que en lugar de trabajar con dos bisectrices interiores, trabajamos con dos exteriores. ¿Y cómo así? Tenemos aquí prolongación, trazamos la bisectriz exterior, acá también prolongación, y trazamos esta bisectriz exterior. Y entonces la pregunta es, entre esta bisectriz y entre esta otra, se forma un ángulo. Ahí está, X. La pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? Seguramente también depende de tita, ¿no? Y bueno, la respuesta es que sí. Y ya espero que tengan, según lo que están viendo en la figura, que usar, ¿no? A ver, primero por suma de ángulos internos, ¿ya? Por suma de ángulos internos, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple que este alfa más beta más x, ¿cuánto es? 180, ¿no? Alfa más beta más x, todo nos da 180. Seguramente hay que despejar también y bueno, ¿no? Bueno, vamos a hacer un espacio. Ya, vamos a usar aquí, ¿qué teorema? Se ha formado una figura. Vean acá, ¿no? Miren, todo esto es el cuerpo, esto y esto. ¿Qué vamos a usar? Ese teorema del pescado, ¿no? Por el teorema ese del pescado, ¿qué es lo que se cumple? No se olviden, ¿no? Cabeza, cola, o sea, x más tita es igual a la suma de las aletas, ¿sí? O sea, alfa más beta, ¿sí? X más tita es igual a alfa más beta. Cabeza más cola igual a la suma de las aletas, ¿no? Alfa más beta. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, de acá podemos despejar, ¿ah? O inclusive también de acá también pueden despejar y reemplazarlo arriba. Bueno, varias formas diferentes. Ustedes tomen la que quieran. Yo voy a hacer en este caso el despeje de la primera. 180 menos x. Ese es el valor de alfa más beta. Y lo reemplazamos ahora aquí abajo. Ujú. Entonces me queda que este x más tita, x más tita es alfa más beta, o sea, 180 grados menos x. Y bueno, ¿no? Ya está con eso, resuelven esta ecuación en términos de x pasa sumando 2x, tita pasa restando, y con eso ya tenemos el valor de x, que es mitad de 180 90 y mitad de tita, que ahí queda, ¿no? Que no lo conocemos. Por lo tanto, con eso hemos demostrado el teorema de las bisectrices exteriores, que nos dice que x es igual exactamente casi lo mismo al de las interiores, ¿no? Solo que en este caso con menos, ¿no? En este caso es con menos. Y la demostración sigue como consecuencia el teorema del pescado, ¿eh? Importante también ese resultado. Y por último tenemos el teorema, para más bien juntamos una interior y una exterior. O sea, tengo un triángulo, trazo una bisectriz interior y también trazo una bisectriz exterior, miren, ¿no? También tengo ahí una bisectriz exterior. Y entre la verde y el azul, ¿qué forman? Forman un ángulo. La pregunta es, ¿cuánto mide ese ángulo? También dependerá del tercer ángulo que no está aportando, no interviene nada en esta figura. Sí. Em, bueno, acá la idea es la siguiente. Primero, por suma de ángulos internos. Bueno, acá hasta este punto yo creo que ya me entienden. Suma de ángulos internos. ¿Dónde? ¿Dónde aplicamos suma de ángulos internos? Puede ser acá. O, aunque también puede ser acá, ¿no? Usémoslo acá, ¿ya? ¿Cuánto mide este ángulo? Por suplementario, 180 grados menos 2 veces beta, ¿no? Entonces se cumple esto. En este triangulito tendremos que x más alfa más 180 grados menos 2 veces beta es igual a 180. Y bueno, y hasta este punto se darán cuenta de que se cancela, ¿no? Ya, x más alfa
más 180 menos 2 beta es 180. 180 se va con 180 y nos queda esto, que x más 2 alfa, el menos 2 beta si quieren pásenlo sumando, aunque la verdad no sé si servirá eso. Ya está. Entonces x más 2 alfa es igual a x más alfa, perdón, 2 beta. Bueno, ahora, ¿qué vamos a usar? Miren qué figura se ha formado. Vamos a usar la mariposa, ¿sí? La mariposa, ¿dónde está? Ahí está, ¿no? Entonces, en este caso, este teorema es consecuencia del teorema de la mariposa. A ver, entonces, por este teorema de la mariposa, ya saben, ¿no? La suma de un ala coincide con la suma de la otra ala, o sea, alfa más tita es igual a x más beta. Ya está. Y bueno, ahora hay que resolver esta ecuación, juntarla con esta y ver a dónde se llega, ¿no? Ya. De acá, a ver, despejamos el x. Esto sería 2, no, que si no. El alfa mejor, ¿ya? Alfa es igual a 2 beta menos x. X es 2 beta menos x y eso lo reemplazamos abajo, ¿sí? En lugar de alfa coloco 2 beta menos x. 2 beta menos x más tita igual a x más beta. Ya, 2 beta menos x más tita igual a x más beta. A ver. Ya está. Entonces, este menos x pasa sumando, nos queda aquí 2x. Y el beta de la derecha más bien pasa al otro lado, ¿no? Pasa al otro lado restando y nos queda beta, beta menos tita. Y bueno, como nuestro objetivo aquí es simplemente bueno, beta más tita, perdón, ¿no? Y como nuestro objetivo solamente es x, entonces dividimos entre 2, ¿no? Ya, ya, acá nos faltaba, ¿no? Me estoy dando cuenta porque este beta no debe estar, ¿ah? Acá es menos beta, perdón, ¿no? A ver, 180 menos 2 beta. Acá es solamente beta, ¿no? Ajá. X más alfa, 180 menos beta, ¿no? Ajá. Acá es beta nada más. Entonces acá debe ser alfa menos beta. No, alfa igual a beta menos X. Entonces aquí solamente debe ser así, ¿no? Ya está. Alfa es igual a beta menos X. Bueno, en sí lo que se cancelan son las bitas, ¿no? Ya, perdón. Un error de cálculo. Bueno, entonces con eso nos quedaría más bien que 2x es igual a tita, nada más. Y por lo tanto, x es igual a tita medios. Ya está. Con eso hemos demostrado ese teorema de la bisectriz interior y exterior. ¿Sí? ¿A qué es igual el valor de x? La mitad. La mitad de tita. Más simple, ¿no? Es un poco más simple. Bueno, que creo que se implica un poco más de cálculo, eso sí, ¿no? Con respecto a los dos primeros, que son un poco más sencillitos en resolver el sistema de ecuaciones que se tenía, ¿no? Pero bueno, tres propiedades muy importantes asociadas a bisectrices, ¿ya? Bueno, mi recomendación, traten de probarlas y traten de recordarlas también para su uso más adelante, ¿ya? Porque hay algunos ejercicios que sí utilizan estos resultados. Bueno, ahora pasamos a ver la tercer seviana importante, que es la altura. ¿Y qué es una altura? Es una seviana que forma ángulo recto con el lado opuesto o bien con su prolongación, ¿sí? Del lado opuesto. Mira, acá tenemos este triángulo. Trazo esta seviana. Si forma 90 grados, ¿cómo se llama? Se llama altura, ¿sí? Pero hay veces, en este caso es una altura interior. Hay veces que la altura cae fuera, miren. Por ejemplo, para este triángulo que es obtusángulo, miren, trazo esta prolongación y miren la altura, ¿no? Cae fuera más bien. Cae fuera la altura. Entonces, eso depende. Si el triángulo es acutángulo, seguramente cae, es interior todas, ¿no? O si es obtusángulo, una de ellas por lo menos está fuera, ¿sí? Teorema también importante, las tres alturas se intersectan en un único punto y se llama ortocentro a ese punto. O sea, bien interesante, chicos, que esas tres sevianas importantes se intersecten todas en un único punto, ¿no? Muy interesante estos resultados en geometría, la verdad. Bueno, en este caso, el ortocentro casi no voy a mencionar propiedades adicionales que cumpla. Ahí está simplemente. Primera altura, segunda altura y tercera altura. Las tres se intersectan en un único punto llamado el ortocentro. Bueno,
Importante también, ¿ya? El nombre ortocentro, entonces no se olviden, está relacionado con la noción de altura, ¿sí? Que es el punto de intersección de las tres, ¿ya? Ahora, una cuestión interesante es que en un triángulo acutángulo, chicos, la altura, las tres alturas, perdón, eh, el punto de intersección de las tres es el ortocentro está en el interior. Ok, ¿y qué pasa si el triángulo es rectángulo? Resulta que el ortocentro más bien resulta estando en el vértice del ángulo recto. ¿Sí? Ahí lo pueden ver, ¿ya? Si quieren, ahí está además el trazo, ¿no? Esta es una altura, ¿no? Ahí está la altura. A ver, ahí pongámoslo un poco más gordita, yo creo. Ya está, esta es la altura. ¿Cómo es la otra altura, no? Bueno, en este caso la altura coincide con este cateto, ¿ah? Y la otra altura también coincide con el otro cateto. Está interesante, miren, ¿no? En el caso del triángulo acutángulo, las alturas todas son interiores. En el caso del triángulo rectángulo, una altura, claro, es interior, ¿no? Pero las otras dos alturas, ¿qué cosas son? Son los catetos del triángulo. Entonces es interesante también notar eso. Y en el caso de trabajar con un triángulo obtusángulo, resultan cayendo fuera. Veamos acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá el triángulo y al hacer el trazo de estas alturas, resultan cayendo fuera. Resultan cayendo fuera. Y eso también es interesante, ¿no? Miren, ¿no? Resultan cayendo fuera. A ver, por ejemplo, miren, acá está la primera altura, está ahí fuera. Después acá trazamos la otra altura, ¿ven? No toda está dentro. Y acá trazamos la otra altura, ¿ven? Y el punto de intersección, el ortocentro, está en el exterior más bien del triángulo, ¿ven? Entonces, pues, mi recomendación sí sería que ustedes dibujen un triángulo de los tres tipos por su cuenta y tracen las tres alturas para que ustedes mismos por su cuenta vean que en efecto esto es cierto, ¿ya? Para que ustedes vean por su cuenta que esto es cierto. Hagan una figura de los tres casos de triángulos, tracen las tres alturas y vean, ¿no? Cómo es que se construye este ortocentro en cada una de estas, ¿sí? Listo. Bueno, la siguiente, chicos, ya no es una seriana, ya es una recta, la cual se llama mediatriz. ¿Y qué es la mediatriz? Simplemente es una recta que pasa por el punto medio de un lado y que además forma ángulo recto con esto. O sea, parece que fuera la fusión de qué cosa? De la mediana con con la altura, ¿no? Parece que fuera una mezcla, ¿no? Pasa por el punto medio y forma ángulo recto con el lado. Por ejemplo, miren, ubico el punto medio de este lado, por eso acá culebrita y culebrita, y por acá va a pasar una recta. Pero no es cualquier recta que pasa por el punto. ¿Qué ángulo forma? Forma 90 grados con ese lado. Y eso se llama mediatriz. Y claro, como son tres lados, entonces podemos trazar cuántas mediatrices. Solamente podemos trazar tres, una de cada lado. Y bueno, una pregunta importante también, ¿no? ¿Será que las tres mediatrices se intersectan en un único punto? Y la respuesta es que sí. Teorema, las tres mediatrices se intersectan en un punto, el cual llamaremos el circuncentro. Ya eso de centro ya entenderán que se relaciona seguramente con una circunferencia. ¿Ven? Miren, ahí está una mediatriz, ahí está la otra y ahí tenemos la otra. Las tres se intersectan en ese único punto. No se intersectan en otro punto más, solamente en uno. Y algo interesante es, ¿qué propiedad cumple? Que el circuncentro equidista de los tres vértices. El incentro más bien equidistaba de los lados, ¿no? En este caso, el circuncentro equidista de los tres vértices. O sea, si yo trazo estas distancias, 1, 2 y 3, esas tres distancias aquí son iguales. Digamos x, x, x o lo que quieran, ¿no? Esas tres distancias son la misma. Y como estamos hablando de la misma distancia y asociado a tres puntos, por tres puntos siempre puedo trazar una circunferencia. Ahí está. O sea, ese circuncentro resulta siendo el centro de una circunferencia, la cual en este caso contiene, ¿no? El triángulo. El triángulo, sus tres vértices son puntos de una circunferencia. En el caso del incentro era al revés, ¿no? La circunferencia estaba en el interior. Entonces, ¿eso qué significa? Que en todo triángulo podemos nosotros trazar una circunferencia totalmente contenida. Tiene un nombre, pero no lo voy a mencionar aquí, ¿sí? En todo triángulo podemos trazar una circunferencia que esté totalmente contenida en el triángulo. Y claro, siendo tangente en tres puntos, ¿no? En cada uno de los puntos de los lados del triángulo. Y también por afuera, ¿no?
O sea, y esta propiedad es única de los triángulos. ¿Sí? Esta propiedad es única de los triángulos, que se puede hacer por afuera y que se puede hacer por adentro. Y esta propiedad es única de los triángulos, porque seguramente como veremos más adelante, miren, ¿no? Acá tenemos fuera y acá está dentro, ¿sí? En todo triángulo se puede hacer eso, en todo triángulo, sea cual fuera, rectángulo, rectángulo, obtusángulo. Pero veremos nosotros más adelante que de polígonos que tengan cuatro lados en adelante ya no se puede hacer eso. Tiene que cumplir ciertas condiciones adicionales para que podamos hacer esto, para que ustedes puedan construir una circunferencia tanto por afuera como por adentro, así como lo tenemos para el triángulo. Claro, el cuadrado es un ejemplo que sí cumple eso, ¿no? El cuadrado cumple con eso. Ustedes en el cuadrado, por ejemplo, ahí está, pueden trazar una circunferencia que está totalmente ahí contenida y otra circunferencia que más bien contenga el cuadrado, ¿no? A ver, logremos con esto un poco, hasta más o menos, ¿no? En el cuadrado se puede, ¿no? Pero en el rectángulo se podrá, no necesariamente. O un pentágono, ¿no? ¿Qué condiciones tiene que cumplir, por ejemplo, un polígono para que se pueda hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, entonces retornando, los triángulos más bien sí. Sea cual fuera su forma, todo se puede, en todo se puede. Listo. Y para el caso del triángulo acutángulo, ¿no? Si ustedes trazan las tres mediatrices, ahí está, resulta que este circuncentro resulta terminando en el interior, ¿sí? En el interior. Y si es un triángulo rectángulo, el circuncentro ¿dónde va a estar? Va a ser el punto medio de la hipotenusa. También bastante interesante ese resultado. Y si es un triángulo obtusángulo, el circuncentro se encontrará en el exterior, ¿sí? Bueno, antes de pasar esto también es importante, ¿ya? Mi recomendación, traten de hacer, así como les dije hace un rato, una figura de cada caso de triángulo. Hago una figura de cada caso, tracen las mediatrices, y primero vean que en efecto se obtiene como intersección de las tres mediatrices en un único punto, ¿no? Tiene que coincidir en un único punto, ¿ah? Y además, cómo se comporta ese circuncentro, ¿no? Una queda en el interior, la otra cae en el punto medio de la hipotenusa y en el otro más bien cae fuera, ¿sí? Traten de hacer esas figuras y si tienen compás todavía, hagan esos circulitos, ¿ah? Les va a ayudar bastante en la teoría, ¿no? Les va a ayudar bastante a entender mucho esta teoría. Esta parte de geometría es bien importante. Y bueno, ahora presentamos acá un triángulo isósceles. Un resultado también interesante es el siguiente. En triángulos isósceles, las tres líneas notables son la misma, o sea, son equivalentes. Es decir, mediana es equivalente a bisectriz y bisectriz es equivalente a altura. Solamente en triángulos isósceles. O sea, esta línea que estoy trazando, que es mediana, o sea, si es mediana, ¿qué significa? Acá mide culebrita, acá también mide culebrita. Pero aparte de ser mediana, también qué cosa va a ser, también va a ser bisectriz. Es decir, si acá mide tita, acá también mide tita. Pero también qué cosa va a ser, altura. ¿Eso qué significa? Que aquí es 90 grados. O sea, es interesante, ¿no? Que en un triángulo isósceles, esta única línea sea las tres al mismo tiempo. Sea mediana, sea bisectriz y sea altura. Las tres cosas a la vez. Y bueno, seguramente también está contenida en alguna mediatriz, ¿ah? Cosa que veremos en congruencia eso un poco más adelante, ¿no? O sea, pero al menos acá estamos viendo qué cosa, que esta línea coincide con las tres líneas notables al mismo tiempo. Y entonces una pregunta es, ¿y en un equilátero se cumplirá? De sobra, pues de sobra, ¿no? Porque un equilátero es isósceles, ¿no? En este caso los tres, más bien, para las tres o para las tres medianas que se pueda trazar, van a coincidir con la bisectriz y con la altura, ¿no? Un equilátero más fuerte todavía, ¿no? Pero un isósceles, bueno, al menos con que lo entendamos aquí está bien, ¿no? Pero obviamente si ustedes están refiriéndose a otra de las medianas, por ejemplo esta, pues esta no necesariamente, ¿no? Esta no necesariamente también va a cumplir con las tres cosas, ¿no? Ah, y entonces la pregunta es, ¿a cuál nos referimos a que va a ser mediana, bisectriz y altura al mismo tiempo? Bueno, es aquella donde su vértice y el lado opuesto, pues no son iguales acá, ¿no? Por ejemplo, acá están los dos iguales. Entonces, en este caso, el lado que no es igual a los otros es el que cumple eso, ¿no? Este lado con su vértice, ¿no?
este vértice y este lado opuesto, ¿sí? Bueno, o sea, es una especie de simetría, ¿sí? En los isósceles, con esto conclusión, podemos ver que hay una especie de simetría. Tienen simetría, en ese sentido. ¿Y quién es la línea de simetría? La mediana, que es equivalente a la bisectriz y que es equivalente a la altura. Ahora, también tenemos otro resultado, pero que no es tan utilizado, pero igual lo voy a mencionar y explicar rápidamente, que es el teorema este. En todo triángulo que no sea equilátero, el baricentro y el circuncentro y el ortocentro se encuentran sobre una misma recta, que se llama recta de Euler. O sea, esos tres puntos que hemos estudiado hace un rato pertenecen a una misma recta, y que se llama recta de Euler. Y esto también es importante e interesante. ¿Por qué? Porque tres puntos no necesariamente están en una misma recta. Claro, dos sí. Dos ustedes con una regla trazan y están en un segmento, una recta. Pero tres no necesariamente, ¿no? A lo más pueden formar un triángulo, ¿no? Pero que estén en la misma recta así alineados, esto es algo interesante también. Y que estos tres puntos todavía que hemos estudiado hace un rato estén en una misma recta. Ya, ¿y cómo así, no? Veamos la figura. Ahí tenemos este es el circuncentro, el baricentro, y acá tenemos el circuncentro, ortocentro y baricentro, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? ¿Cómo están alineados? Los tres se encuentran sobre la misma recta, sobre una misma recta. Y esa recta recibe el nombre de recta de Euler. Y bueno, una propiedad interesante también es que se cumple esto, ¿ver? Una relación entre estas longitudes, entre estos puntos, miren, que la distancia, ¿no? Distancia del ortocentro al baricentro, ¿a qué es igual? Dice, a dos veces la distancia del baricentro al circuncentro. ¿Eso qué significa, no? Si esto mide, si este GC, ¿no? Mide X, ¿cuánto mide este otro? Dos veces X, ¿no? O sea, hay una relación de 2 a uno también, ¿no? Así como vimos para el caso de solamente el baricentro. Bueno, creo que este en el problema número 30, si no me equivoco, precisamente hay un problemita con recta de Euler. A ver si lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, en resumen, estos tres puntos se ubican en una misma recta, la cual se llama recta de Euler. Eh, Ustedes mismos pueden, igual vuelvo a recomendarles lo siguiente, dibujen un triángulo, grafiquen los tres puntos, ya saben cómo se ubica cada uno, ¿no? Intersección de las alturas, intersección de las medianas, intersección de las mediatrices, ¿no? Ubiquen esos tres puntos y en efecto, a ver, con su regla verifiquen si esos tres puntos están alineados, ¿no? Pero hagan una figura bonita, ¿no? Porque si lo hacen todo feo, entonces seguramente no les va a salir, ¿ya? A ver si hagan una figura de eso, ¿ya? Y verifiquen que en efecto se cumple todo lo que estamos mencionando acá. Y bueno, este resultado que se llama teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, el cual nos dice que solamente, miren, válido para triángulos rectángulos, la mediana mide la mitad de la hipotenusa. O sea, esta es la mediana, ¿no? L y L, dice que mide la mitad de la hipotenusa. O sea, la hipotenusa es 2L, por lo tanto esto mide L. O sea, podemos ver de alguna forma, solamente válido para triángulos rectángulos por si acaso, ¿ah? Que si yo trazo esta mediana con respecto a la hipotenusa, ¿no? Esta es la hipotenusa, entonces, si esto mide L y esto también mide L, ¿no? Este también es un resultado bien interesante con respecto a medidas. E inclusive podríamos tomarlo como un resultado ya que nos permite adentrarnos en la teoría de relaciones métricas para triángulos rectángulos, ¿ah? Porque ya estamos trabajando con medidas sobre un triángulo rectángulo, ¿eh? Que relaciona, en este caso, bueno, la mediana con la hipotenusa, ¿sí? Así que este sí lo vamos a usar, yo diría, no tanto, pero sí, sí se utiliza con ejercicios donde abordemos triángulos, rectángulos y si mencionan mediana, pues más aún, ¿ya? Y muy interesante también este resultado, muy interesante. Y para finalizar, si no me equivoco, presentamos estos resultados adicionales. Por ejemplo, el ángulo formado por una bisectriz interior y una altura, o sea, tenemos un triángulo, trazamos esta bisectriz interior. ¿Eso qué significa? Si acá y acá tenemos esta altura, la pregunta es cuánto mide este ángulo X, ¿no? Si, sabiendo que esto de acá que hemos trazado, esto es bisectriz. Esta bisectriz y esta altura, ¿qué ángulo forman? X, ¿no? Y bueno, no es difícil probar que es X igual a alfa menos beta sobre 2. ¿Sí? Para ello simplemente, a ver, la idea de la prueba es la siguiente.
A esto pueden ponerle, a ver, si quieren tita, ¿no? Acá también tita. Seguramente la idea es usar suma de ángulos internos, ¿no? Alfa más beta más 2 tita es igual a 180. A ver, solo un intento, la verdad, porque hace tiempo no lo probé esto. Alfa más beta más 2 tita es 180. Eh, Luego acá, ¿no? Hay que usar teorema del ángulo exterior. Tita más beta, ¿cuánto nos da acá, no? Tita más beta. Y nuevamente, por suma de ángulos internos, tita más beta más x es igual a 90. Y hay que ver de qué podemos sacar de acá. Hay que ver qué podemos sacar de acá. A ver, yo me animaría de esto. A ver, tita más beta es igual a 90 grados menos x. Y eso lo vamos a reemplazar en la primera. ¿Cómo así? Alfa más beta más 2 tita, que es tita más tita, es 180. Pero beta más tita, ¿qué cosa es? 90 menos x. Nos quedará alfa más 90 menos x más tita igual a 180. 90 pasa restando. Ujú. Nos queda 90 igual a alfa más tita y menos x, ¿no? Y el x entonces será alfa más tita menos 90. Ya. A ver, a ver, a ver. Pero la idea es que quede en términos de beta. La idea es que quede en términos de beta. Entonces, de acá podemos despejar tita. Tita es igual a 90 grados menos x menos beta. Y eso lo reemplazan acá. Sería alfa más, más tita, que es 90 grados menos x menos beta, menos 90 igual a x. El x pasa acá sumando, 2x, 90 con 90 se va. Nos queda alfa menos beta y ahora sí, ¿no? Despejan de aquí y les queda precisamente lo de acá, ¿ya? Bueno, hace tiempo no la probaba esta, la verdad, por eso no recordaba el camino exacto, ¿ya? Pero bueno, parece que la idea era más bien despejar tita así y eso reemplazarlo acá más bien, ¿ya? Pero bueno, esa es la idea nada más de la prueba. Ya ustedes mismos la pueden hacer. Luego, ángulo formado más bien por dos alturas. O sea, tengo una altura, tengo una altura. Entonces, ¿cuánto vale este X, no? Si se parece bastante al que hemos demostrado con el teorema del pantalón, ¿ya? Eso ustedes mismos también lo pueden demostrar, ¿ya? No es difícil. Este X es 180 menos θ. Eso que quede como un ejercicio para ustedes, chicos. ¿Ya? Hemos probado varios hace un rato, así que ustedes pueden probar este. No es difícil. Luego, ángulo formado por la altura y la mediana relativa a la hipotenusa, ¿no? Que hemos estudiado precisamente en la diapositiva anterior. O sea, tengo, miren, ¿no? Tengo esta altura y acá tengo una mediana relativa a la hipotenusa. Ya ustedes también saben que se cumple, ¿no? Recuerden, si esto es L, esto es L, esto es L, ¿ya? La pregunta es, ¿qué ángulo se forma? ¿Qué ángulo se forma? Mm, el ángulo que se forma es el siguiente. Alfa menos beta. Acá era alfa menos beta sobre 2, ¿no? Que es bisectriz interior y altura. En cambio, en este es alfa menos beta, ¿no? Interesante. Interesante. También lo pueden demostrar ustedes. No es difícil. Como acá tenemos mitad mitad, seguramente la idea de la prueba es usar a lo mejor un isósceles, ¿no? ¿Quién sabe? Y por último, ángulo formado por bisectriz y mediana relativa a la altura. En el anterior era altura y mediana relativa. En este caso es bisectriz y mediana relativa. Tenemos bisectriz, tenemos mediana relativa. ¿Cuál es el ángulo que se forma? Alfa menos beta sobre 2, así como en el caso número 1, ¿sí? Eh, Como ejercicios traten de probarlos. Si les interesa la prueba y me avisan nada más, ¿ya? Pero son bastante, no son nada complicados, solamente es usar las propiedades que ya hemos estudiado de triángulos y nada más, ¿ya? Pero si tienen interés ahí me lo pueden hacer saber y se los hago, se los comparto.